Bueno, es interesante también analizar la estrategia, ¿no?, que está llevando a cabo Estados Unidos en conjunto con Israel. También pensar en las posibles respuestas que va a tener Irán. Sabemos que hasta ahora ha atacado solamente bases militares estadounidenses en Medio Oriente, pero quizás también podría tomar otras medidas. Para conversar de eso, ya estamos en estudio con el comandante Branko Versalovich, jefe del Centro de Estudios de la Academia de Guerra. ¿Cómo está? Buenas noches, Paloma, Pablo. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y efectivamente para poder conversar y analizar desde el punto de vista militar lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente. Sí, comandante, preguntarle por eso, lo escuchábamos en la nota. Se dice que quizás un desembarco, que una operación terrestre no es algo que sea necesario ni factible en este momento. ¿Cómo ve usted la situación considerando hasta ahora lo que hemos visto, ¿no? Estos ataques que han sido, la verdad, bastante quirúrgicos y que le han dado resultado. Al menos los objetivos que estaba buscando Estados Unidos se están cumpliendo, o eso es lo que sabemos hasta ahora. Claro, efectivamente, el costo de una operación terrestre, en el fondo de poner botas en el terreno, es muy elevado. Lo otro, Estados Unidos sabe que si se compromete, e Israel, con fuerzas en tierra, replegar una fuerza terrestre ya desplegada también es muy dificultoso. Y lo otro, que los costos en vía humana para los soldados que pudiesen pelear o combatir en una guerra terrestre, también es algo que normalmente los gobiernos son muy cautelosos porque en el fondo se pueden perder vías norteamericanas e israelíes en el caso de ellos, ¿ya? Entonces, por ahora la receta, por decirlo de alguna forma, y no solamente ahora, también lo pudimos ver en junio del año pasado, cuando se involucró Estados Unidos, ha sido más de mantener una guerra aérea, podríamos decirlo así, y afectando blancos que en el fondo van a coadyuvar o a cooperar en el cumplimiento de objetivos de tipo político para el empleo del instrumento militar. Y en este caso estaba dado en la cúpula fondo de mando o en la alta cúpula directiva de Irán, como lo pudimos ver, también las instalaciones o todos estos complejos nucleares y finalmente todo lo que está relacionado con la industria de fabricación de misiles, que es uno de los principales recursos con que cuenta Irán para causar un daño a sus adversarios. Ahora, Estados Unidos llevó a cabo toda esta misión en tiempo récord, porque no necesitó tanto tiempo, por ejemplo, como en el caso de Venezuela, que tardó meses en llevar todo este contingente de tropas. Aquí Estados Unidos estaba preparado con sus bases, tiene el apoyo logístico y militar por parte de Israel, pero también envía, ¿no?, estos portaaviones que son fundamentales, sobre todo para el tema de los aviones que están actuando en la misma zona y también como una forma disuasoria de actividad iraní. Claro, son dos situaciones muy distintas. Lo que ocurrió acá en Latinoamérica, la intención inicial de una flota en presencia podía tener tal vez más que ver con generar algún tipo de presión. Acá Estados Unidos, de todas formas, claro, sabemos que movilizó o se trasladó el Gerald Ford hacia el sector del mar Mediterráneo, pero la presencia norteamericana en Medio Oriente y en realidad en distintos rincones del mundo es permanente. Ellos tienen capacidad de operar desde distintos países que son aliados o socios de Estados Unidos con distintos recursos. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la respuesta de Irán sobre Qatar, ustedes lo mencionaban, es porque están atacando el lugar donde está el cuartel general, ¿listo? Claro. El puesto de mando del Comando Central de Estados Unidos, que es el que se encarga de todo el Medio Oriente. Claro. En Bahrein, en el fondo está una instalación portuaria y una base naval relacionada con la quinta flota. Entonces, claro, uno ve nombres de ciudades, pero hay que ver cuál es el blanco que está detrás de esa ciudad. Exactamente, eso queríamos analizar contigo también, Pablo, porque sabemos que por supuesto que Teherán tenía que ser un punto. Ahí estaba resguardado, o por lo menos esa es la información que tenemos, Ali Khamenei, el líder supremo iraní, también gran parte de su círculo cercano. También acá en Isfahan está también esta central de desarrollo nuclear, por lo tanto también tenía que ser uno de los puntos importantes. Pero ¿cómo se explica el resto, Pablo? Bueno, se lo dejo mejor a usted, Branko, para ir analizando el tema de los puntos que son esenciales. Yo antes decía, hay varias zonas justamente tanto en la parte norte de Irán como en el sur, donde hay zonas logísticas y clave también para el enriquecimiento de uranio, que es una de las motivaciones de Estados Unidos para entrar acá. Claro, el año pasado, en junio, las tres instalaciones, una era que no aparece en este mapa, era Fordow, Isfahan y Natanz, que tampoco estaba en este mapa, y eran
principalmente relacionadas con el enriquecimiento de uranio, Exacto. material que es en el fondo utilizado para poder llegar a conformar una cabeza nuclear, Sí. que dicho sea de paso se puede equipar en un misil de los que se están ocupando actualmente. En el mapa anterior había una instalación que es Boucher, que en esa zona hay un reactor nuclear que ahí es distinto. Ahí hay un poco más de riesgo de, por ejemplo, que exista una contaminación derivada de la destrucción de la instalación. Entonces, los planificadores militares, cuando hacen un ataque, no es que digan, oye, ataquemos, disparemos una bomba y destruyamos esto, sino que hay todo un análisis relacionado, por ejemplo, con el punto de vista de la contaminación, porque incluso podría afectar a Arabia Saudita, que es un Exacto. aliado norteamericano-israelí. Entonces, vemos daño y, recordando lo que dije anteriormente, Teherán, la cúpula del gobierno, la cúpula de mando, no solamente del gobierno, sino que también militar. Lo mencionaba Alberto antes, en el fondo es Ali Khamenei, es el presidente, es el ministro de Defensa y distintas autoridades que están ahí, junto con generales, etcétera. Las instalaciones nucleares y aparte instalaciones de fabricación de misiles que, como lo dije, es el mayor recurso con que Irán cuenta en este momento para defender. Ahora, para entrar aquí en este territorio también hay que tener, ¿no?, un desarrollo y una estrategia, porque Irán tiene esta capacidad también de defensa con los misiles balísticos, también con drones y todo el equipamiento de recursos por parte de su Fuerza Armada y la Guardia Revolucionaria. ¿Recuerdas tú lo que pasó también, por ejemplo, con el último ataque en Fordow, donde tuvieron que utilizar una bomba que penetraba la tierra y explotaba mucho más abajo? Ahora, otra de las molestias de Donald Trump tiene que ver que muchas de estas zonas que fueron atacadas se estaban reparando, se estaban reconstruyendo. Por ejemplo, en el caso de Natanz, que están volviendo a articular este mismo tipo de base. Así es. Entrar en esta zona, ¿usted lo ha analizado? ¿Cómo es finalmente para poder llevar a cabo una operación de este tipo? A ver, entendiendo un ingreso terrestre, ¿verdad? Hay distintas opciones, porque cuando uno ve en el mapa, claro, está Turquía por el norte, me refiero limitando con Irán, está Irak, donde Estados Unidos tiene presencia, pero no es un territorio que, digamos, sea totalmente aliado o que dé todas las facilidades de Estados Unidos e Israel. Sí. Entonces, ¿qué otra opción habría? Tal vez proyectar fuerzas desde el mar, pero también es costoso. Un desembarco anfibio o una operación aerotransportada son tremendamente complejas en la ejecución, con un alto factor de riesgo. O sea, cuando es algo, una proyección marítima, se tiene que generar obviamente una aproximación, pero Irán no va a esperar, digamos, muy poco académicamente, sentados a que se aproximen embarcaciones y desembarquen. Hay resistencia, hay líneas defensivas, hay distintos recursos. Existen recursos, por ejemplo, de defensa antiaérea. De hecho, Irán, digamos que debutó con un misil antiaéreo que lo tiene a flote, lo tiene en el mar. Sí. Entonces, no es llegar y decir van a ingresar. Y logro que una operación terrestre también sería bastante más lenta. Lo dijo Pablo anteriormente, este país tiene una superficie bastante amplia. No es llegar y decir vamos a invadir. Territorio complejo también, ¿o no? Es totalmente complejo. Por las Montañoso. características geográficas, hay temas climáticos, temas de la morfología, ¿no es cierto? Ondulaciones, montañosos. Y Estados Unidos, además como tiene intereses, particularmente alrededor de todo el mundo, comprometerse con una operación terrestre acá es cruzar una línea y tomar una decisión total para lograr objetivos políticos de guerra en Irán. Entonces, Estados Unidos, recordemos que hace no muchos años atrás, tuvo la experiencia de estar 20 años en Afganistán. Sí. Y con resultados que hoy día muchos analistas cuestionan. Entonces, es complejo y hay que ver cuál es la evolución de esto, porque hasta ahora han atacado distintos blancos, Sí. pero hay que ver también la evaluación del daño posterior a los ataques y ver cómo va esto a ir evolucionando. Irán está respondiendo también, ha atacado a distintos países. Tenemos acá justamente el mapa donde muestra, comandante, parte de las bases que han sido atacadas. Vemos a Kuwait, también a Bahrein y a Qatar por acá y a los Emiratos Árabes Unidos. Hemos visto que algunos de estos puntos se han visto más afectados. Hace poco estábamos hablando de lo que pasa, por ejemplo, en Dubái, que suele ser un territorio muy tranquilo, no acostumbrado a este tipo de cosas. Y claro, esto seguramente responde a los lugares donde querían llegar, ¿cierto? Por eso también estamos viendo esto. Ahora, la pregunta que también nos planteamos durante
durante la tarde, comandante. Sabemos que Irán no tiene misiles intercontinentales, por lo tanto, solamente puede operar en esta zona. Pero en un buen rango de la zona, o sea, tiene alcance hasta 2.000, 2.500 kilómetros, que cubre hasta más o menos donde estás tú, hasta Israel. la zona del Mediterráneo, y hasta el Mediterráneo. Mira, tenemos una de la gráfica, a ver si la podemos mostrar, sobre los misiles de Irán, la capacidad de distancia. Y otra cosa importante, yendo en la línea de lo que usted estaba diciendo, Donald Trump al parecer no quiere guerras largas, ¿no? Quiere más bien operaciones acotadas con un límite de tiempo, entendiendo además que es un año electoral en Estados Unidos y eso podría complicar. Mira, aquí está el tema de los misiles de mayor alcance que tiene Irán para que lo pueda explicar. Acá son solamente algunos de los misiles y hay distintas características de los misiles, porque un tema del alcance, ¿no es cierto? Vemos acá en la imagen, en el wall, tenemos que los 2.000 kilómetros alcanza hasta la zona del mar Mediterráneo, o sea, contando desde la frontera con Irán, o sea, si disparan desde el centro, tal vez ese alcance va a variar un poco. Claro, puede llegar a Europa o África. Claro, puede llegar a parte de Europa, del este de Europa o África. Una característica del alcance. Otra característica de estos misiles es también la velocidad. Irán está ocupando prácticamente misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados. Son como aeronaves que no llevan un piloto, sino que son operados desde la tierra y llevan una carga explosiva. Los misiles balísticos, ¿cuál es la problemática y por qué se emplean? Porque, como su nombre lo dice, son balísticos. Salen de la atmósfera, hacen una curva, una trayectoria muy alta y la velocidad de caída alcanza entre los 13 y los 15 Mach. ¿Qué quiere decir esto? Entre 13 a 15 veces la velocidad del sonido. Si lo llevamos a un ejemplo didáctico, un misil que tiene Mach 13 podría cruzar todo Chile en alrededor de 17 minutos en la velocidad de caída. Entonces, ¿cuál es el tema? Los sistemas de defensa antiaéreo regularmente no tienen la capacidad para interceptarlos durante la caída final. Por eso hay sistemas que los tienen que interceptar muy arriba, cuando todavía van más lentos. Sí. Y por otra parte, los vehículos aéreos no tripulados, principalmente el Shahed 136, que igual el tema tiene una característica. Lo tienen que, de todas formas, botar o derribar con sistema de defensa antiaéreo, pero es una aeronave que cuesta entre 20.000 a 50.000 dólares. Y los precios que tiene, los costos que tiene un sistema de defensa antiaéreo normalmente son mucho más elevados. Entonces, Irán juega un poco con una alta masa de elementos aéreos que amenazan con la destrucción de un blanco y los van mezclando. Y por eso, por ejemplo, en Qatar, los ataques principalmente fueron con Shahed. No, miento, en Bahrein. Pero, por ejemplo, sobre Israel, normalmente disparan misiles balísticos porque Israel tiene varias capas de defensa antiaérea. Exacto. Muy robustas. Sí, y eso es lo que también están buscando, ¿no? Colapsar ese sistema. De hecho, el ejército más poderoso del mundo despliega nuevamente su fuerza y a pesar de que en el papel supera ampliamente el arsenal y poderío militar de Irán, los expertos aseguran que esa supremacía no es garantía de éxito a largo plazo. ¿Cuál es el real arsenal militar de ambas naciones?